Zorionak por seguir manteniendo la llama viva, por seguir manteniendo este centro vasco como un punto de encuentro para los vascos en México, para las personas que durante tantos años, hace ya más de 100 años que se fundó un centro vasco en México, han estado manteniendo las relaciones de los vascos en el exilio, de los vascos de la diáspora y constituyendo verdaderamente el octavo Rialde del que tantas veces hemos hablado. Por eso, Zorionak, porque creo que este punto de encuentro, este centro vasco, es cada día más importante. Es importante, y así lo hemos dicho además, que la Euskal Etxea se convierta de alguna forma en un apoyo también para la internacionalización de las empresas vascas, en la medida en la que hay una red de personas vascas o de origen vasco que conocen México, que son mexicanos, que además tienen una capacidad enorme de colaboración, de cooperación, de relaciones a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel social, y eso es algo que tenemos que utilizar, es un capital que no podemos desaprovechar. Por lo tanto, es lo que hemos estado también comentando y creo que por ambas partes pues hay un interés mutuo y vamos a tener que trabajar conjuntamente porque es beneficiosa para ambos, ¿no? Bueno, gaurko harrera oso ona izan da, oso gustora gaude hemen Mexikon eta Euskal Etxe honetan. Egia esateko jendea bolkatu egin da gurekin, oso harreman positiboa izan da, jende asko mordo bildu da gaurko jaialdi honetan eta ikus dezakezuenez nire atzean enpresariak, euskal kulturako eta mundu horretako mexikarrak etorri dira. Oso importantea guretzako, hemen aurkezpenean esaten genuen moduan, mexikarrek, euskal mexikarrek daukate botere handia, sare oso zabala eta boteretsua batez ere harreman enpresarialak, kulturalak, sozialak aurrera ateatzeko. Eta hori guretzako oso importantea da. Euskal enpresek nazioartekotze prozesu horretan daudenean, horrelako sare batetan nolabait laguntza bat edukitzea, guretzat oso importantea da eta hori bultzatu eta sendotu behar dugu. Espero que México sí sea un país de oportunidades y además es que lo creo. La República Mexicana, además de ser enorme, es realmente la segunda economía más importante dentro de América Latina. Bueno, sobre todo de que la gran mayoría de nuestros socios son empresarios. Ya llevan un tiempo en México, algunos igual acaban de llegar, pero otros ya llevan muchísimos años. Para ellos es muy importante tener una relación con su lugar de origen y sobre todo también para, en este caso, el gobierno de Vizcaya, es una relación fundamental porque siempre se les va a ayudar, igual en cuestión papeles, por ejemplo, papeles legales en el país. Y es necesario que sepan qué es lo que se debe de hacer, que no haya malos entendidos con el gobierno mexicano, en fin, en todo ese tipo de relacionarnos, sobre todo a nivel ayuda en papeles, ayuda en conocidos, en gente, en estados de la República inclusive. Creo que es muy importante.